Saludos estimados compañeros, hoy vamos a hablar de la tanatología en el término jurídico legal forense. En este ámbito se especifica claramente cuál es el estudio del cadáver y de la muerte a efectos jurídicos y para investigar específicamente qué es lo que sucede con el caso. Los invito a que se queden viendo este video. Ahora tenemos que entender la importancia de la tanatología. La tanatología es fundamental en el sistema jurídico venezolano y también en otros sistemas jurídicos de países externos porque esta representa uno de los medios para observar qué fue lo que pasó específicamente con el cuerpo en el ámbito de la muerte, por así decirlo. Saber cómo fue y cómo se dieron estos hechos, de dónde vino esta muerte, si es una muerte por hemorragia, si es una muerte natural o es una muerte causada. También tenemos que entender que hay un análisis post-mortem de toda esta tanatología. El tanatólogo se encarga de estudiar el cuerpo, ya sea a través de varios mecanismos como es la rigidez del cuerpo, la putrefacción y otros aspectos que nos ayudan a determinar el tiempo de la muerte y cómo fue específicamente que se dio este caso. La tanatología también nos puede determinar las circunstancias y las razones de la muerte. Esto a través de varios aspectos, como por ejemplo, que el cadáver no tenga moretones o no cuente con algún tipo de lesión más allá de lo necesario para morir, por ejemplo, en un caso de una muerte natural. En este caso se puede determinar si fue una muerte provocada por un tercero. Finalmente tenemos algo muy especial en todo este término médico legal forense, que es lo que nos aporta en específico todo este proceso de la tanatología. Eso es el hecho de la autopsia. A través de la autopsia podemos corroborar si efectivamente se dio y cómo se dio este proceso de muerte, corroborando, como bien dije anteriormente, las características como lesiones y otras más que pueden ayudarnos en un proceso legal a determinar si esto fue provocado por un tercero y tal vez hallar directamente a la persona involucrada en este asesinato. Y por último, como buenos abogados, tenemos que observar cómo esto se puede vincular en varias ramas del derecho. Y es que lo podemos involucrar tanto en el ámbito penal como administrativo, civil e incluso laboral. ¿Y cómo podemos hacer esto? Un caso de ello es que en el ámbito penal puede servir como medio probatorio para determinar la culpabilidad o inocencia de una de las personas involucradas en el conflicto. En el ámbito laboral, esto puede ser por parte de falta de seguridad en el ámbito laboral, determinar si acaso ocurrió algún tipo de negligencia o fue parte de un accidente laboral dentro de un proceso. Y en el ámbito civil podemos observar que puede determinar herencia, puede determinar distintos tipos de aspectos en el ámbito civil que nos ayudan a determinar con más veracidad qué fue lo que pasó en el hecho ocurrido. Puede ser herencia o diversos seguros de vida, por ejemplo, que se pueden encontrar. Y por último, en el derecho administrativo, ya que esto nos ayuda a determinar actas de difusión o otros aspectos del ámbito administrativo. Bueno, muchas gracias por estar atentos al video y espero que les haya servido no solamente para el derecho, sino para la vida. La fisiología en el derecho médico legal forense es la disciplina que se ocupa del estudio de la insuficiencia respiratoria aguda y sus consecuencias, especialmente cuando esta es el producto de causas externas y violentas, con el fin de determinar su etiología, homicida, suicida, accidental o natural, y aportar pruebas en procesos judiciales. Tenemos el objeto de estudio de la fisiología, entendida como la imposibilidad de que el oxígeno llegue a los tejidos debido a una interrupción del proceso respiratorio, principalmente en las asfixias de origen mecánico, que son las de mayor interés legal. Tenemos los tipos, ¿cuáles son los tipos de fisiología mecánica de interés forense? Bueno, tenemos lo que es la ahorcadura, que es la compresión del cuello, la compresión del cuello por un lazo o algo similar, donde la tracción es ejercida por el peso del propio cuerpo, parcial o totalmente suspendida. Típicamente son suicidas, pero puede ser accidental u homicida.
Tenemos lo que es la estrangulación, compresión del cuello por un agente externo, que no es el peso del cuerpo. Puede ser manual con las manos o a lazo con una cuerda, bufanda o cualquier otro objeto que sea rígido. Frecuentemente esta es homicida. También tenemos lo que es la sofocación, impedimento de la entrada de aire a la vía respiratorias por distintos mecanismos, como la obstrucción de orificios respiratorios de la boca o la nariz cubiertas por una almohada, una mano o cualquier otra cosa. La obstrucción de vías respiratorias internas, aspiración de objetos extraños. Esto ya es lo que sería el atragantamiento gástrico. También tenemos la compresión taroco-abdominal, restricción de los movimientos de la caja torácica y abdomen por aplastamiento de peso sobre el cuerpo. El confinamiento, lo que es una permanencia en un espacio cerrado, con aire viciado o bajo contenido de oxígeno. También tenemos el sepultamiento, que es el cubrimiento del cuerpo por tierra, arena u otro objeto o cualquier otro material. Tenemos la sumersión, que sería el ahogamiento, asfixia por la penetración de un medio líquido, generalmente suele ser agua, en las vías respiratorias, impidiendo el intercambio gaseoso. Puede ser vital con signos de lucha o post-mortem, caída al agua, ya fallecido. Hallazgos médicos legales. La afisiología se basa en el reconocimiento de signos externos e internos específicos que surgen en una muerte por asfixia. Estos incluyen congestión facial y cianosis, cara abortagada, color azulado de labios y lechos unguales debido a la acumulación de sangre venosa y la falta de oxígeno. Petequias, manchas de tardío, pequeñas hemorragias puntiformes en la piel, especialmente en párpados y conjuntivas y en órganos internos, corazón, pulmones, pleura, timo, causas por el aumento brusco de la presión venosa. Edema pulmonar, acumulación de líquido en pulmones, lesiones en el cuello, en ahorcaduras y estrangulaciones, surcos, aquimiosis, fracturas de idois o cartílagos, laringeos, desgarrados o vasculares. Signos no específicos, congestión de visceral general, fluidez en la sangre. Importancia en el derecho. Bueno, la importancia de la fisiología es fundamental para determinar si una muerte fue un producto de un homicidio, ejemplo, una estrangulación, un suicidio, un ejemplo sería una ahorcadura, un accidente que sería atragantamiento, como ya lo mencionamos, sumersión o una sumersión accidental, asfixia por un confinamiento o una causa natural, ejemplo, un ataque de asma severo y así pues. Los hallazgos de las autopsias médico-legales interpretados por el experto en afisiología se convierten en la prueba pericial clave en los procesos. Buenas, mi nombre es Carla Cuadros, número de IMPRE 31067-208. Para culminar así con este cuestionario, le hablaré sobre la sexología médico-legal. La sexología forense es una rama especializada en la medicina legal que dedica al estudio de todos los aspectos médicos, biológicos y psicológicos de la sexualidad humana, la reproducción y el género en su relación con el derecho y la justicia. Su campo de acción es amplio y crucial para la resolución de numerosos casos legales, abarcando tanto conductas sexuales consideradas normales en el sentido de reproducción o capacidad, como aquellas que son desviadas o más comúnmente que constituyen delitos. Áreas clave y alcances. En este tenemos delitos sexuales, es el área de mayor relevancia en la sexología médico-legal. Incluye la investigación y peritaje de agresiones, abusos sexuales y violación. Abusos sexuales, acoso sexual, pederastia, corrupción de menores, etc. El médico forense examina a las víctimas y en ocasiones a los presuntos agresores para identificar lesiones, recoger evidencia biológica, ADN, esperma, fluidos y determinar la presencia de resistencia o sometimiento y evaluar el daño físico y psicológico. Determinación de consentimiento. Evaluación de la capacidad de la víctima para dar un consentimiento, especialmente en casos de menores, personas con discapacidad mental o bajo los efectos de sustancia. Simulación.
Diferencia entre agresiones reales y simuladas. Tenemos la 2, identidad de género y orientación sexual. Aunque la identidad de género y la orientación sexual no son patólogas, la sexología forense puede intervenir en procesos legales relacionados con el reconocimiento legal de género, cambio de nombre y sexo en documentos, y en menor medida en casos de discriminación o delitos de odio basados en la orientación sexual o identidad de género. La 3, reproducción humana y paternidad. Paternidad y maternidad disputada. Relación de pruebas de filiación ADN para determinar la paternidad o maternidad biológica en litigios civiles de herencia o manutención. Delitos contra la procreación, casos de inseminación artificial sin consentimiento, fertilización asistida ilegal, etc. Aborto de determinación de si un aborto fue provocado y si es punible legalmente o si fue espontáneo. Evaluación de lesiones o complicaciones derivadas de abortos inseguros. En la 4 tenemos la capacidad sexual y fecundación. La evaluación de la impotencia sexual colectiva o generando la frigidez. En caso de nulidad matrimonial o demandas específicas de determinación de la capacidad de procrear en ciertos contextos legales. La 5. Perversiones sexuales, parafilias y su aplicación legal. Estudio de conductas sexuales atípicas cuando estas son el móvil de delitos. Ejemplo, necrofilia, pedofilia, exhibición, zoofilia, sadismo, masoquismo, entre extremo con daños a terceros, etc. El perito sexólogo puede evaluar el perfil del agresor para comprender las motivaciones y el modus operandi. En la 6, otras áreas de prostitución y tráfico sexual, evaluación de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, específicamente en casos de menores, exhibicionismo y ultrajes al pudor, análisis de estas conductas y sus implicaciones legales. El rol del perito médico legal en sexología. El médico legista con formación de sexología forense realiza exámenes físicos y psicólogos, recolecta evidencias, muestras biológicas, lesiones, etc. Documenta hallazgos de manera exhaustiva y emite informes periciales. Su función no es juzgar la moralidad de una conducta, sino proporcionar un dictamen y un objetivo científico que sirva para prueba para que la autoridad judicial tome decisiones informadas y justas. Un ejemplo, en conclusión, es esencial para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas, investigar y perseguir los delitos del índole sexual y resolver controversias legales donde la sexualidad, la reproducción o el género son elementos centrales del conflicto. Muchas gracias.